Y eso, digamos, la hace una persona fundamental que nos puede comentar los elementos que hacen referencia a la atención primaria universal. Por favor, doctora. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, igual que los otros expositores, el título es un desafío, el título nos fue propuesto y claro, nosotros muchas veces hablamos de APS y de lo importante que es, pero es importante entender qué es lo que hay detrás de ese paradigma. Hice una selección de temas, obviamente el tema es muy amplio. Hice una selección para tratar de poder atenerme al tiempo que nos solicitaron, así que puede ser que queden algunos temas afuera, pero nos quedamos con lo más importante. Vamos a ver cómo me va con el pasador de diapositivas. Lo primero es ponernos de acuerdo qué es lo que nosotros hablamos de atención primaria, cuáles son los componentes de la atención primaria. Y aquí es importante citar a la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de 3 componentes claves que están interrelacionados, que cuando nos referimos a atención primaria, como estrategia nos estamos refiriendo a esto. El primero es que efectivamente estamos hablando de una atención de salud que sea integrada, que es enfocada en las personas a lo largo de su curso de vida y en todas las etapas del proceso de salud-enfermedad, desde la promoción y prevención de salud hasta ya los procesos de rehabilitación enfocados no solo en los individuos, sino que también en sus familias. Y entender que la atención que realiza la atención primaria es a lo largo de todo el curso de vida y va más allá del consultorio, más allá del CEFAM, más allá de los hospitales, sino que la realiza a lo largo de toda la red y este es como el enfoque de estrategia de atención primaria. Lo otro que es fundamental cuando nos hablamos de los componentes de la APS son las acciones y las políticas que son multisectoriales, que abordan los determinantes de la salud, ya que como dijo la subsecretaria hace un ratito, sabemos que las personas enferman y que las personas no solo enferman y mejoran dentro de los sistemas de salud, sino que también hay que considerar otros factores económicos, políticos, sociales, ambientales que influyen en el estado de salud de las personas. Y el tercer componente, súper importante también, es que la atención primaria busca que las personas y las comunidades estén empoderadas y sean protagonistas de su bienestar y también de su recuperación y sus cuidados de salud. Y aquí quise citar al doctor Tedros, director general de la OMS, que en la última asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del 2023 hace este comentario de que la atención primaria, muchos hablamos de ello, pero es importante entender que a veces es un concepto un poco incomprendido, porque algunas personas se refieren a ellos como nivel de atención, pero es importante entender que el enfoque de la atención primaria es mucho más amplio, ya que abordamos las necesidades de las personas y las poblaciones de forma integrada. Y la palabra integral parece ser clave en esta presentación. Y la pregunta que surge es, ¿por qué enfocarnos hoy día en la atención primaria? Porque es un tema que está un poco de moda. Y o comparto que esté de moda, que volvamos a hablar de él. Lo primero es que la atención primaria tiene la capacidad de respuesta y la palabra clave acá es la resiliencia para dar respuesta a los desafíos sanitarios y esto lo hace con el enfoque multisectorial que yo les contaba previamente. Y aquí lo que está reflejado en la imagen ahí es el rol que tuvo el APS dentro de la pandemia como uno de los factores que nos ayudó a sortear los desafíos propios de esta etapa que vivimos. Lo segundo es que la atención primaria tiene la capacidad de dar un abordaje eficaz a las causas de morbimortalidad, sus factores de riesgo, por medio de toda una cartera de prestaciones que va desde la promoción y la prevención y inclusión de determinantes sociales y el enfoque centrado en las personas. Y el tercer punto, que quizás es el aspecto más clave de esta diapositiva, es que la OMS recomienda la APS como el camino para llegar a la cobertura salud universal, que representa uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Y es importante entender que la OMS dice que la atención primaria es el enfoque más inclusivo, equitativo, eficaz y efectivo para dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Lo comentó la doctora Greve también, pero hay que entender que la posibilidad de la atención primaria de resolver las necesidades de la población es incluso más alta de lo que pensamos. Un 90%, según cifras de la OMS, de las necesidades de salud de la población deberían ser resueltas en la atención primaria. Y
cuando empezamos a entender y a indagar sobre cuál es la contribución de la APS en los sistemas de salud, surge este paper, que es un paper de Barbara Stanfield del año 2005, ya son casi 20 años atrás, que generó evidencia para entender cuál es la contribución de la APS, que a pesar de que han pasado los años, sigue más válido que nunca, y hace principalmente, cubre estos 6 puntos que son claves. Primero, entender que la APS favorece el acceso al sistema por parte de grupos que son más desfavorecidos en el acceso a la salud, ya sea por aspectos sociales, económicos, territoriales, raciales, etc. La APS tiene un enfoque de equidad, que aquí es clave de entender, y actúa como una puerta de entrada al sistema de salud, sobre todo estas poblaciones que son más desfavorecidas y no tienen tanto acceso. Lo segundo, entender que la APS contribuye a la calidad del cuidado sanitario, y hay hartos estudios que muestran que la calidad de los médicos de atención primaria, y sobre todo los médicos de familia, es similar al cuidado que entregan los especialistas. Obviamente necesitamos especialistas en las redes de salud, pero el enfoque de patología general y cómo los médicos de familia lo resuelven es de excelentísima calidad, igual de calidad de los especialistas, por mucho que tengamos ganas muchas veces, como decía la doctora, también de recurrir al especialista por un dolor abdominal. El tercer punto es la contribución de la APS en su impacto en la prevención y promoción de la salud. Y hay evidencia que dice que las poblaciones que tienen APS fuerte y alta presencia de médicos de familia son muy eficientes en realizar este tipo de actividades de prevención y promoción. Hay cifras que muestran que incluso las poblaciones que cuentan con médicos de familia de presencia más fuerte tienen menores cifras de tabaquismo, menores cifras de obesidad y también menores tasas de cánceres que son prevenibles, como el cáncer de mama, como el cáncer cervicouterino. El cuarto punto es que también la APS tiene capacidad de impactar en el manejo oportuno de problemas de salud, disminuyendo las tasas de hospitalizaciones prevenibles y también consultas de servicio de urgencia. El quinto punto habla de la contribución de la APS en el cuidado global de las personas, entendiendo este enfoque holístico de las personas e integral, no solo una mirada por patología, sino que ve a las personas en su integralidad y integral desde el punto de vista de sus necesidades. Y el último punto es la atención primaria cumple un rol en cuidar el cuidado, valga la redundancia, que se entrega por parte de los especialistas a las personas, entendiendo que el médico de familia y los médicos de APS tienen esta visión más integral y muchas veces los especialistas tienden a sobrediagnosticar o a sobreintervenir porque es parte propiamente del sesgo de su especialidad. Pero los beneficios no son solamente sanitarios, que obviamente son muy importantes, sino, vámonos hacia atrás. Eso. Los beneficios no son solo sanitarios, sino que hay beneficios económicos que están súper documentados, y esta es una imagen que está adaptada de una publicación también de la OMS del año 2018, que quiso abordar cómo son los beneficios de la APS en términos de equidad, en términos de eficiencia y en términos de outcomes sanitarios. Y es súper importante entender que cuando tenemos una atención que es más equitativa, mejora la eficiencia, mejora los outcomes, y esta relación es hacia los 3 puntos en el fondo. Y acá, cuando hablamos de equidad sanitaria, la APS entrega equidad en el acceso, que era lo que conversábamos previamente, y también los resultados, que los hace como más partícipes a toda la población. En términos de eficiencia, disminuye el uso de servicios secundarios y terciarios, sobre todo de hospitalizaciones, que es una de las evidencias más fuertes que hay. También disminuye el uso de servicios de urgencia y también disminuye los costos. Y en relación a los outcomes, mejora la expectativa de vida, disminuye la mortalidad y aumenta los resultados de salud mental. O sea, los 3 puntos claves acá en términos de evidencia y los beneficios económicos están en torno a las hospitalizaciones, la disminución de costos y también la disminución de la mortalidad. Y los beneficios económicos globales que se desprenden de estas 3 aristas están dados a la disminución de costos, efectivamente, asociados de la salud, la seguridad social, mejora el estado de salud de las personas y también aumenta la productividad y la participación laboral. Y en el fondo, nosotros, ya yendo como al ámbito un poco más local, nosotros tenemos una historia sanitaria que ha forjado actualmente una atención primaria que es sólida. Obviamente ahí puse algunas menciones de algunos hitos de los últimos 100 años, obviamente no es exhaustivo, hay muchísimos más logros sanitarios
que han sido cubiertos en el país, pero tenemos una tradición y tenemos logros del sistema de salud de este último siglo que sustentan que hoy día estemos hablando de APEUS universal, que es lo que voy a contarles en las próximas diapositivas. Quise nombrar que hace 100 años, este año se cumple el aniversario 100 de la creación del Ministerio de Salud y ya sobre 70 de la creación del Sistema Nacional de Salud, que forjaron las bases estructurales del sistema que actualmente nosotros tenemos. En la década de los 60 y 70, destacar los avances en temas de desnutrición y mortalidad materno-infantil. En el año 2005 no podemos dejar de mencionar la reforma de la salud, el tema del GES, que es parte del título del seminario que hoy día nos convoca. Y también mencionar que parte de esta reforma fue la creación de este modelo integral de salud familiar, de atención integral de salud familiar, que es el llamado MAIS, que es lo que sustenta la práctica de la APS actualmente. Y en el año 2022 comienza el proyecto de atención primaria universal. También hay otros hitos internacionales, como por ejemplo la Declaración de Alma-Ata en el año 78, que pone como centro la APS para lograr para obtener logros sanitarios, que también contribuyeron a posicionar la APS como una estrategia fuerte hoy en día. Y al final uno se da cuenta que durante estos últimos 100 años han habido distintos avances como súper importantes, pero igual mantenemos un sistema que es segregado, que segrega en un principio por obreros, por empleados, después segrega a las personas en base a su capacidad económica, a su nivel socioeconómico, después en base a los distintos tipos de población y por patología. Y es importante entender que la atención primaria universal es el primer paso para dar un puntapié inicial a esta cobertura de salud universal y poder tener un sistema de salud que nos congregue a todos. Y el proyecto de atención primaria universal no solamente se forja en esta tradición sanitaria que nosotros tenemos, sino que además en los recursos de nuestra atención primaria, que si bien no son perfectos, que obviamente son perfectibles, son súper sólidos y que sustentan las bases de la estrategia que se está actualmente posicionando. Primero, sé un poquito chiquitito, pero lo importante es entender que infraestructura tenemos más de 700 CEFAM, y hospitales comunitarios distribuidos a través del país, 1.400 SECOF y postas de salud rural y sobre 480 dispositivos de atención primaria de urgencia a lo largo del país. En términos de prestaciones, hay un modelo de cuidados integrales que entrega prestaciones a lo largo de todo el curso de vida y con distinto nivel de complejidad según las necesidades de las personas. No es solo la atención aguda y la atención crónica de pacientes, sino que es lo que uno en general tiende a pensar, sino que se realizan actividades de promoción, de pesquisa temprana de patologías, de screening, programas de alimentación, vacunas y las acciones intersectoriales que son súper importantes. Tenemos un equipo de salud con más de 70.000 trabajadores que se distribuyen en los distintos dispositivos de atención primaria, que incluyen profesionales de salud, también incluyen profesionales del mundo educativo y personal técnico. Y es importante destacar la presencia nacional que tiene la atención primaria con cobertura y distribución de dispositivos a lo largo de todo el país y más de 14 millones de personas inscritas en la atención primaria. Vamos a esperar. Entonces, cuando nosotros hablamos de atención primaria universal en el país, ¿a qué es lo que nos referimos? Queremos avanzar hacia un enfoque que sea integrado de salud, donde el proyecto de APS universal busca garantizar que todas las personas, independiente de su seguro de salud, independiente de su capacidad económica, pueden acceder de forma efectiva a los cuidados de calidad de la APS, que son centrados en sus necesidades y también cercanos a los lugares donde viven y trabajan. Esto es tomado textualmente del documento de Comisión Reforma, que es un documento público que se encuentra en la página del Ministerio de Salud, en el cual ustedes pueden tener información más específica del programa. Y es importante entender que también se da en el contexto de la cobertura salud universal, que es lo que les contaba previamente de estos esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud de avanzar en esta cobertura salud universal con el enfoque inclusivo y de equidad propio de la atención primaria. Como mencionaba el doctor Rebolledo previamente, el proyecto de atención primaria comienza su implementación oficial en el año 2023, se vino planificando del año 2022, pero
el lanzamiento de las comunas pioneras propiamente tal comienza en el 2023 por medio de 7 comunas, que son las mencionadas en la diapositiva, y importante entender que esta selección se realizó siguiendo una metodología usando criterios de inclusión y exclusión, con esta metodología que fue validada por el Consejo Asesor de la Atención Primaria, la APS Universal. El Consejo Asesor es una instancia asesora de la APS Universal, en la cual participan exministros, participan representantes del Poder Legislativo, representantes de la academia, de la sociedad civil, de los trabajadores, el mismo Colegio Médico también tiene un espacio en el Consejo Asesor de la APS Universal, que ha ido guiando todo el proceso al cual, y ha ido asesorando desde sus posiciones a este proyecto. Y durante el año 2024 sumaron 14 comunas adicionales. La idea es avanzar hacia un 50% de cobertura, equivalen a 173 comunas universalizadas para fines del gobierno actual, que es parte de los mismos como compromiso, no un compromiso, pero sí los deseos también expresados por el presidente Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, que yo creo que es un desafío tremendo, es difícil, o sea, va a ser un desafío importante avanzar a ese volumen, pero entender que las comunas pioneras actualmente, las 7 comunas del 2023 y las 14 del 2024, están dando un aprendizaje para esta política que está siendo co-construida también con el territorio, no solamente dentro del MinSal. Pero no es solamente entregar acceso a estas 21 comunas pioneras, sino que se entregan también, se fortalecen y se entregan prestaciones en otros ámbitos, no solo propio del acceso cercano y la inscripción universal, sino que también se trabajan en otros aspectos, tales como ampliar los horarios de atención, generar atenciones que sean extramurales. En el ámbito de la efectividad se fortalece la estrategia de cuidados integrales, que también les voy a contar un poquito al respecto en la diapositiva que viene, y los aspectos de participación comunitaria con un enfoque sociosanitario que lo quise destacar ahí porque es algo que es clave de la APS Universal. También hay otros aspectos relacionados con la calidad que buscan optimizar los recursos y establecer un marco de monitoreo para las acciones que se están realizando. Esto no es un listado exhaustivo, hay otras partes de la atención universal que se están reforzando, no solo el acceso, pero quise destacar cuáles son las más importantes. Y también, como les decía, buscar cuáles son los otros aspectos que se están potenciando. Me gustaría destacar estos 3 puntos. El primero es la estrategia de cuidados integrales centrada a las personas, que es una estrategia que viene a operacionalizar el modelo de atención integral de salud familiar, y una estrategia que surge en el año 2019, un poquitito antes de la pandemia, que quiere empujar y busca empujar cuál es el cambio en el paradigma de atención. Similar a lo que mostraba el subsecretario anteriormente, busca estratificar por riesgo a la población, entregando más prestaciones a aquellas personas que más lo necesitan, entendiendo lo importante que eso es en un contexto como de cronicidad de los pacientes y las personas acá en Chile. Y también es súper importante, también está ligado a lo que mencionaba el subsecretario, fortalece la continuidad de la atención en la red. Ya eso es algo clave. Lo mencionó como los temas asociados a los navegadores, pero es importante entender que no solamente tenemos que dar una atención primaria en el territorio propiamente tal, que sea efectiva, eficiente y que las personas puedan acceder con equidad, sino que es importante conectar el viaje del paciente desde la atención primaria hacia el nivel secundario y terciario y después de regreso a la atención primaria. Y esto es algo que fortalece mucho la estrategia CISEP o de cuidados integrales. También forma parte de esta estrategia la toma de decisiones consensuadas, poniendo al paciente al centro con sus necesidades en el proceso de toma de decisión sobre su proceso de salud y enfermedad, y también la gestión de los casos. Otro de los aspectos importantes a destacar que está impulsando la reforma por medio de la APS Universal son las estrategias asociadas a la integración sociosanitaria por medio de la plataforma de gestión social local o la plataforma GSL, que probablemente la doctora Vega les va a contar un poquito más al respecto mañana. Es algo de los aspectos claves que se están haciendo y es un trabajo que es muy bonito que se está realizando con Mideso actualmente y busca
o sea, ya se está llevando a cabo y se está ampliando la cobertura de una plataforma que integra datos tanto sociales como sanitarios y los pones a disposición de las personas, de los trabajadores de salud y también de los trabajadores de las municipalidades, de manera de mirar las necesidades y los recursos de cada individuo, cada familia de manera integral y mejorando también la eficiencia en la función de estos equipos. Y otro de los aspectos que es fundamental también, parte de la reforma, es la participación comunitaria, que forma parte del eje central de la APS Universal, ya que busca hacer una reforma que es co-construida con el territorio, y en este aspecto se han dado experiencias muy bonitas de participación de la comunidad en el proceso de reforma. El año pasado se llevaron a cabo diálogos ciudadanos, 2 diálogos en cada una de las comunas, y este año yo sé que se está realizando algo similar, donde las personas eran partícipes de levantar las necesidades de cuáles eran sus comunidades en términos de salud y también eran partícipes en elegir cuáles iban a ser las soluciones a esas necesidades. Y fue una experiencia muy bonita que yo sé que se sigue potenciando actualmente. Y acá hay una pregunta que es clave, porque más allá del deseo de este paradigma, lo importante acá es entender cómo nosotros vamos a enfrentar los desafíos de la APS Universal, que son múltiples, y cómo vamos a continuar este proyecto. Y como decía el doctor Sandoval ayer, no hay una bala de plata, no hay una receta única. Los distintos países han avanzado en cobertura de salud universal, en APS Universal, con un mix respondiendo altamente a sus contextos sociales, a sus contextos económicos y los contextos políticos en los cuales los países se desarrollan. Entonces, pero igual, uno, como leyendo la literatura y viendo la experiencia, parecen haber 3 factores que son comunes. El primero es que se requiere un compromiso político hacia la cobertura de salud universal y hacia la APS universal, porque reorientar los sistemas de salud desde este modelo, que es más como hospitalocéntrico, hacia la APS requiere un liderazgo político que sea fuerte y comprometido con el largo plazo, porque esto va más allá de un gobierno o incluso 2, y que también que convoque y comprometa a todos los stakeholders, no solamente del punto sanitario, sino que también los stakeholders del ámbito social y económico que estén bien comprometidos con el proyecto. Y como mencionaba, este compromiso va más allá de los gobiernos y debemos estar todos convencidos que este es el camino que debemos seguir. Y aquí me gustaría destacar el side event de la General Assembly de septiembre, donde participó el presidente Boric con la ministra Aguilera. Organizaron este side event donde se tocó el tema de la reorientación de los sistemas de salud en torno a la atención primaria, y esto demostró cuál es el compromiso del gobierno con este proyecto. Otro de los factores comunes en relación a los desafíos de la APS Universal, evidente, es el compromiso financiero. Requerimos un financiamiento que sea suficiente y permanente en el tiempo, de manera de que no solo sean 14 comunas pioneras las que están hoy día en la APS Universal, sino que sea un proyecto que se continúe. Y para esto creo que es clave que quienes participamos, o yo participaba antes en este proyecto, generemos mediciones que sean de impacto para entender y que con eso nos respalden en los procesos de compromisos financieros que hay detrás. Nosotros sabemos cuáles son los beneficios sanitarios, pero debemos demostrar esos números. Y hay un desafío importante porque generar datos de impacto requieren más tiempo, no es tan inmediato hacer, pero es información que es clave para favorecer este compromiso financiero. También no solamente es el monto del financiamiento que está asociado, sino que también desarrollar mecanismos de pago y incentivos que sean eficientes y efectivos, de manera que los recursos lleguen donde tienen que llegar. Y aquí quise poner en textuales la frase de Financing is Political, que es de una publicación del Lancet, que habla cómo el contexto sociopolítico determina la viabilidad financiera de las reformas. Y yo creo que es clave. O sea, cuando hay un compromiso político, puede haber un compromiso financiero y viceversa. Y el tercer punto que parece ser clave es la planificación y una implementación cuidadosa de la política, o como en la literatura se llama también el stewardship, que es un concepto más asociado a la administración. Y acá surge el concepto clave de la coordinación intersectorial, entender que lo que nosotros realizamos en salud no es solamente propio del ambiente, sino que tenemos que considerar aspectos claves como los económicos, sociales, ambientales mencionados previamente, y trabajar con los territorios. Y la coordinación internivel también surge de esto.
Saber también que durante el curso de implementación de la reforma, no solo la atención primaria universal, sino que otras reformas también, vamos a enfrentar otros desafíos sanitarios. Entonces, como los cambios demográficos, cambios y también epidemiológicos, o también recesiones económicas. Entonces, entender cómo una reforma se posiciona y se para frente a otros desafíos que van a surgir. Y también surge el tema de la integración de los datos, que es fundamental cuando estamos en el 2024 y cómo vamos a manejar los datos que surgen de los procesos de salud. Entonces, como conclusiones finales y para darle un cierre, la atención primaria es una estrategia que permite abordar de manera eficiente y con equidad y de manera integral las necesidades de las personas, recurriendo a estas políticas que son multisectoriales y también al empoderamiento de las comunidades y los individuos, que es clave. El segundo, debemos reorientar los sistemas de salud hacia la APS, ya que es el camino clave para la cobertura de salud universal, por la capacidad que tiene la APS de responder a los desafíos sanitarios. Hay evidencia económica robusta que respalda la contribución de la APS a los sistemas de salud y también los beneficios económicos que les mostré. Y ya hablando específicamente del caso de Chile, tenemos una tradición sanitaria que sustenta la reforma que actualmente se está realizando, que obviamente hay desafíos que hay que seguir cubriendo, pero hay una tradición y hay un sustento que le entregan fuerza al proyecto que se está actualmente implementando. El proyecto de atención primaria comienza su implementación en el año 2023, son 21 comunas. El desafío es importante, alcanzar el 50% comunas hacia fines del periodo de gobierno, obviamente un desafío en volumen que es importante y hay que reconocerlo, pero ese es el enfoque y el foco que hay que poner. Y lo último, que los desafíos son múltiples para favorecer la continuidad del proyecto y el abordaje no parece tener una respuesta clara, una respuesta única, pero surge el compromiso político y financiero como a los aspectos claves asociados también a los arreglos de implementación que puedan surgir. Creo que esa era la última. Muchas gracias.